En el banquete cortesano de los siglos XIV y XV, la música, las bellas artes y los ingenios mecánicos cooperaban para crear experiencias performativas cuya nota principal es el dinamismo. Los entretenimientos programados para los invitados a un banquete componían mensajes simbólicos relacionados con la naturaleza del evento en sí. Y para transmitir eficazmente estos mensajes se servían de convenciones propias, por un lado del arte religioso y por otro de la cultura caballeresca. También tomaban algunos recursos escénicos de las fiestas que se celebraban en el espacio público. Nosotros vamos a fijarnos en dos banquetes celebrados con motivo de otras tantas coronaciones, la de Martín I el Humano en 1399 y la de Fernando de Antequera en 1414, ambas en la Aljafería. En ambos casos, el asunto de los espectáculos desarrollados era un mensaje de propaganda política, básicamente la legitimación del poder del nuevo monarca. Hay dos términos que a lo largo de mi exposición voy a utilizar con cierta frecuencia: entremeses y nubes. En las fuentes escritas, el término entremés se utiliza de una forma polisémica. Por un lado, se refiere a una máscara o mojiganga que se representa en el transcurso del banquete, es decir, normalmente para el cambio entre una vianda, manjar o servicio y otro. Se marca esas transiciones y se desarrolla pues, cuando hay esos cambios de un servicio a otro. Pero también el término entremés se utiliza para hacer referencia en las fuentes escritas a esos decorados o a esa maquinaria escenográfica que hace posible ese espectáculo. ¿Quién fabricaba, quién ejecutaba estos entremeses entendidos como maquinaria escenográfica? Pues las fuentes nos hablan, por un lado, de maestros carpinteros y en otras ocasiones de mestres de bastides. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, maestros o carpinteros especializados en la elaboración de, por ejemplo, ingenios mecánicos para la guerra. Lo que están viendo, claro, es que se necesitaba un cierto grado de sofisticación y una serie de mecanismos o de engranajes que permitieran que estas escenografías se movieran o ejecutaran determinadas acciones. Lo que están viendo en pantalla son algunos dibujos del Tratado de Re Militari del ingeniero italiano Roberto Valturio, que estuvo al servicio de Segismundo Malatesta en el 480. Nos dan una idea de la complejidad técnica que podían tener estos artefactos. Estamos viendo una torre de asalto que dispara por la boca y la podemos comparar en pequeñísima escala, y claro está, a ciertos dragones profesionales que pues tienen pirotecnia, echan fuego por la boca gracias a la pirotecnia. Bien, en cuanto al término nube o núvol, según las fuentes, ¿no? Según Francesc Masip, que a mi juicio es la máxima autoridad en esta materia en España, bueno, Francesc Masip dice que tanto nube como núvol son términos que se refieren de manera genérica a aquellos artefactos volantes que se utilizaban para hacer descender o ascender tanto a figuras de bulto redondo como a figurantes disfrazados en el transcurso de un espectáculo, de un espectáculo teatral, de una festividad religiosa o de un entremés de banquete. Estas nubes tendrían de diferentes formas, pues podían ir desde una mandorla, ¿no? Como están viendo en estos artefactos góticos centroeuropeos, una simple mandorla, a formas más elaboradas, como una especie de habitáculos que eran articulados y se abrían o se cerraban a voluntad, encerrando pues, una figura o un figurante disfrazado. Pues algunos se siguen utilizando en la actualidad, como por ejemplo en el caso que están viendo ustedes en pantalla, que es la mangrana de Alcañiz, que se utiliza en ritos procesionales. Bien, comenzamos por el banquete celebrado en la Aljafería en 1399 con ocasión de la coronación de Martín I el Humano. El siglo XIV se despidió en el llamado Palacio, o en el apodado Palacio de la Alegría, con los fastos de la coronación de Martín I. Sabemos exactamente dónde se celebró el banquete, pues en el patio mayor de la Aljafería, junto al Palau des Marbres, es decir, la sala de los mármoles, que por lo tanto se correspondería a este espacio más o menos con lo que se llama el patio de Santa Isabel, y allí se delimitó el área del banquete
mediante textiles, pues unos pabellones de paños de lana rojos y amarillos para el techo, y luego circundando todo el perímetro, paños de ras, que entendemos que pueden ser tapices, que sería lo lógico y lo previsible. Allí se colocaron las mesas y allí se colocó, por supuesto, la mesa del rey. La mesa del rey estaba en la cabecera del espacio habilitado para el banquete, dando hacia la capilla de San Jorge. Lo que ven en pantalla es el único resto que nos queda de esa desaparecida capilla de San Jorge, que perteneció al palacio de Pedro IV el Ceremonioso, las fases de la obra de Pedro IV el Ceremonioso, y es ese rosetón lobulado. Bien, la mesa del rey estaba más elevada que las demás, lógicamente, y se accedía a ella mediante 4 gradas. Más o menos, aquí son 3 en esta ilustración, pero es para hacernos simplemente una idea. Frente a la mesa del rey se colocó un dresador que equivaldría a la voz dressoir en la corte borgoñona, la corte de Borgoña, los duques de Borgoña, y que más adelante encontraremos en otras fuentes castellanas como aparejador o aparador, ¿no? Un dresador con la plata que habría de ser de servicio para la mesa del rey. Detrás de este bresador se puso un brollador, es decir, una fuente con varios surtidores, en este caso 3 cabezas de gárgola, que arrojaban respectivamente vino blanco, vino tinto y agua, y detrás de estos 2 muebles, o estos 2 artefactos, mejor dicho, 2 dresadores más con la plata para servir a prelados, condes, vizcondes, varones, etcétera. Aquí estamos viendo algunas representaciones de dressoir en miniaturas del siglo XV relacionadas con la corte de Borgoña. Bien, la cuestión del brollador, las fuentes de agua y vino, que ahora resultan tan populares, pues por ejemplo, más que nada esto en Cariñena, ¿no? Y en las fiestas de la vendimia de la Cariñena se hace salir de los surtidores vino, se hace salir vino, ¿no? Bueno, esto puede estar relacionado con aquellas, o lo podemos relacionar iconográficamente con aquellas representaciones de la Fons Vitae, del agua de la vida, ¿no? Que estamos viendo aquí en una miniatura medieval. Pero estos artefactos de donde emanaba agua y vino, o emanaban distintos vinos especiados o rosolíes, se van a seguir haciendo en los banquetes de cronología moderna. Por ejemplo, aquí a la derecha están viendo en la Cámara Encantada de Banche, ya en una fiesta celebrada en el siglo XVI, una roca fuente con surtidores también, que en este caso no tenían cabeza de gárgolas como en la coronación de Martín el Humano, sino cabeza de serpientes, ¿no? Como surtidores. Bien, en lo alto del Palau des Marmes, es decir, del salón de los mármoles, el espacio se había decorado espectacularmente con una recreación del paraíso, con las jerarquías celestes ordenadas en sucesivas gradas, ¿no? En este caso, esas gradas estaban ocupadas por figurantes disfrazados de santos, y en el centro de la estructura, arriba del todo, como coronándola, aparecía Dios Padre rodeado de serafines que cantaban hermosas melodías. De este cielo salió una de esas nubes a las que me he referido antes, ¿no? Una nube que llevaba en el interior un ángel, y esa nube hizo un trayecto de descenso desde ese paraíso fingido hasta el dresador, aparador o dressoir, que tenía la vajilla para el servicio del rey. En su vuelo, el ángel estaba cantando cantos compuestos ex professo para la coronación, al tiempo que lanzaba a uno y otro lado prosas escritas en papeles rojos, morados y amarillos. El efecto que podía tener esto lo podemos ver en la actualidad, todavía en algunas fiestas que se realizan en el espacio público, pues por ejemplo en la bajada del Ángel de Tudela, que como están viendo pues aquí abajo a la derecha arroja esos papeles, o por ejemplo en el descenso del ángel que tiene lugar en la coronación de la Virgen de la Raya en Murcia, donde hay también una lluvia de papelitos como de confetis y de pétalos, ¿no? Cuando el ángel de la nube aterrizó junto al aparador,
cogió el aguamanil y la jofaina para dar el aguamanos, que es, digamos, el primer ritual de mesa que inicia todos los banquetes, dar el aguamanos al rey. Entonces, cogió el aguamanil y la jofaina y probablemente el paño de manos que necesitaba para dar el aguamanos, se lo pasó a otros dos ángeles que a su vez estaban de pie junto a ese primer dresador y que entregaron definitivamente a los gentiles hombres, entregaron estos objetos a los gentiles hombres que tendrían el privilegio a partir de ese momento de servir la mesa del rey. De hecho, serían ellos los que dieran el aguamanos. La escena nos recuerda un poquito bueno, ese desenlace final de las tentaciones de Cristo con la comida de los ángeles, que es una fuente bíblica que, aunque no tiene representaciones tan detalladas en el ámbito medieval sobre esta comida de los ángeles, pues he tenido que escoger una del barroco donde es mucho más frecuente representar algo así, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea, aquí vemos cómo un ángel le da el aguamanos a Cristo mientras otro espera con el paño o la toalla para enjugarle las manos. Bien, después, con la acción celestial, pasó el primer servicio. Después, con el paso a las segundas viandas, se representó un impactante entremés. Estos cambios de tercios, estos cambios de servicio, estos cambios de manjar o de vianda, vienen anunciados también sonoramente, ¿no? Entonces llegan trompetas y ministriles que llaman la atención de los asistentes. Y con ese sonido, cuando los asistentes están pendientes de ese sonido, entra el entremés en el sentido del decorado o la máquina escenográfica que va a ser el punto central de la dramaturgia del entremés, ¿no? En este caso se trataba de una vibra muy bella. A ver, vibra o víbora, que hay que entenderla directamente como dragón, porque, como dice también Francesc Masip, lo que se produce en este caso es un trasvase de los dragones procesionales, en fiestas que se desarrollaban en la calle, el trasvase desde ese medio popular a un medio cortesano, al espectáculo cortesano del entremés en un banquete. Bien, esa víbora o ese dragón venía rodeada de hombres armados que daban grandes voces y querían matarla mientras ella se defendía echando fuego por la boca. Bien, antes de que entraran las terceras viandas, se produce otra nueva entrada sonora de ministriles y trompetas que preceden pues la llegada de otro artefacto, ¿no? Seguramente hecho por esos mestres de Bastides, ¿no? Que eran carpinteros muy especializados que también sabían introducir ingenios mecánicos, ¿no? En sus realizaciones. Me refiero en esta ocasión a una gran roca en cuya cumbre se erguía una leona parda, muy bella también según la crónica. ¿Por qué este animal y no otro felino, ¿no? Como pudiera ser un león? ¿Por qué una leona parda? Bueno, hay que tener en cuenta que todos los monarcas tenían sus sellos, el sello mayor y en algunos casos el sello secreto. Pues da la casualidad de que Martín de Aragón había adoptado en su sello secreto la figura de unos leopardos, ¿no? De la misma manera que Eduardo I de Inglaterra también tuvo un sello con dos leoncillos o leopardos. De esta roca, una vez que estaba dentro del espacio del banquete, salieron toda clase de animales que se distribuyeron corriendo por el espacio de la comida. Muchos conejos, cerdos, perdices, codornices y otros pájaros que volaban por todo el patio. Por su parte, la leoparda en la cima aparecía acosada por hombres armados, pero es de aquí que unos hombres salvajes salieron en su defensa. La bestia, a su vez, estaba herida en el lomo y de esa enorme llaga salió un niño vestido de rey con una espada en la mano. A ver, ¿cuál es la simbología de todo esto? ¿No? Para Masip, la roca simbolizaba el mundo. Y el felino ponía el felino elegido, o sea, la leoparda de Martín, la monarquía. Era como, digamos, como el sentido institucional de la monarquía. La monarquía debía dominar el mundo, o el reino, ¿no? Pero el gobierno del mundo no es cosa fácil. De manera que los hombres que acechan a la leoparda
expresan o simbolizan esos peligros a los que está sujeto todo gobierno, ¿no? Todas esas amenazas constantes al poder. Al final, la monarquía, es decir, la leona parda, vencerá a sus enemigos secundada por la fuerza de lo lógico, de lo natural, en este caso representada por los salvajes. En este caso, la imagen elegida del caballero salvaje o del Homo silvestris no tiene connotaciones negativas como si las pudo tener en otros contextos, sino positivas y sobre todo digamos, de protección, con un matiz de protección, que ya veremos que esto tendrá una larga durabilidad en las artes visuales. Aquí lo que están ustedes contemplando en pantalla es una cenefa, un orillo de un tapiz medieval con una representación de un salvaje y a la derecha, de nuevo, una fuente ya muy tardía, una representación de las fiestas de Banche, en este caso la que tuvo lugar en la gran sala, que aquí en el recuadro, destacado en el recuadro de amarillo, aparece un combate ritual entre hombres armados y caballeros salvajes, o figurantes vestidos de salvajes. Bien, en los entremeses de la coronación de Martín I se utilizan elementos que están presentes en los fastos medievales de otras cortes europeas, pero que servirían también para los banquetes celebrados posteriormente y hasta allí bien entrado el Renacimiento. No solo las nubes, sino también los jocs de salvajes fueron muy apreciados en los ambientes cortesanos. ¿Quiénes eran estos salvajes? Pues caballeros unas veces, simplemente juglares otros, según fueran las exigencias de cada espectáculo. Los salvajes hombres estaban vestidos de pies a cabeza, con un traje piloso y ejecutaban danzas o luchas fingidas para diversión de los cortesanos. Aquí estamos viendo ya ese matiz de protección en un ejemplo de una miniatura, el Jardín de Orfeo con salvajes protectores, pero tenemos un ejemplo muy cercano en Aragón, que es la utilización de salvajes en la portada del Palacio de los Luna o de los Condes de Moratá en Zaragoza. La utilización de salvajes en espectáculos cortesanos tenía un triste precedente, muy famoso por otra parte, conocido como el Bal de Sardin, el Bal de Sardin. Es muy famoso, por desgraciado, un festejo celebrado en 1391 en el Palacio de Saint-Paul de París, en el que varios caballeros disfrazados de salvajes que iban a actuar en una fiesta cortesana perecieron calcinados por un accidente ante el terror de los invitados. Y esto dio lugar, pues como están viendo, a muchas miniaturas bajo medievales, ¿no? Ya del siglo XV, ¿no? Ahí hay bastantes miniaturas del suceso. Estos salvajes van a seguir actuando en fiestas cortesanas, como hemos visto en el caso de Banche, pero también se van a incorporar a festejos populares como el Corpus. Bien. 15 años después de aquella maravillosa coronación en la que intervino, en cuya diseño intervino probablemente el pintor Louis Bourassa, pues 15 años después, en 1414, la llegada al poder de Fernando de Antequera al trono aragonés se celebraría con unos fastos más difíciles de olvidar todavía que los celebrados con ocasión de la coronación de Martín el Humano. La Aljafería, como no podía ser de otro modo, sería de nuevo el escenario del banquete de la coronación, y en este momento se realzaría el suceso con dos magníficos entremeses que tenían una carga de propaganda política mucho más obvia y mucho más machacona que en el caso de Martín I, ¿no? Y digamos que el modelo se estaba perfeccionando. Y luego también, digamos que es que este énfasis en el mensaje político, en el mensaje propagandístico, también era necesario porque había que legitimar el acceso de los Trastámara al trono de Aragón. En esta ocasión, la crónica habla de una gran sala, aunque no se dice cuál, no podemos precisar tanto en qué espacio de la Aljafería se celebró el banquete, y como venía siendo habitual, ese espacio del banquete se revistió enteramente de tejidos. En este caso se habla de brocados y se habla de paños de procedencia francesa. Hablamos de una comida, pero es una comida cena, merienda o algo así, porque el rey llega sobre las 4 de la tarde, es porque dice las 4 después del mediodía, desciende del caballo y entra a su cámara para vestirse a la ocasión. Se cubre con un manto de oro forrado de armiño y se coloca la corona en la cabeza. Y tiene que entrar de una manera espectacular en el espacio donde se va a celebrar el banquete.
Bien, en su entrada a la sala habilitada como comedor, le precedían, en primer lugar, más próximos a él, dos de sus hijos, príncipe y duque respectivamente, con los emblemas del poder, el orbe y el cetro reales, y delante de esta pequeña comitiva de la familia real, lo que había era 100 hachas de cera blanca que lucían o ardían en las manos de otros tantos portadores. De manera que cuando el rey, precedido de estas 100 hachas encendidas de cera blanca, cuando esta comitiva entra dentro del espacio del banquete, literalmente se hace la luz, como si fuera el acto de la creación, poco más o menos, ¿no? Por supuesto, en medio del espacio estaba presidiendo el gran aparejador de gradas, el tresador que hablábamos en el caso de Martín, con la plata de oro con el servicio de oro y de plata sobredorada que habría de utilizarse en la mesa del rey. Bien, la escenografía de la sala volvería a reproducir en esta ocasión una imagen del paraíso con sus moradores, es decir, este recurso que está utilizado en el banquete de coronación de Martín el Humano lo retoma, en este caso, la coronación de Fernando de Antequera, ¿no? Bien, los moradores del cielo están distribuidos en un riguroso orden de jerarquía, como es habitual en estas recreaciones del paraíso. En esta ocasión, el elemento fundamental de la escenografía era un mecanismo a base de 3 ruedas giratorias que además rodaban en sentidos opuestos, 3 ruedas giratorias repletas de ángeles músicos. Para Francesc Masip, y es una teoría, es una hipótesis verdaderamente plausible y muy interesante, estas 3 ruedas estarían ocupadas exactamente por 18 figurantes disfrazados de ángeles, 2 por cada uno de los 9 órdenes angélicos que están aquí viendo escritos en pantalla. Estas ruedas centrales, a su vez, estaban flanqueadas por las gradas en las que se distribuía una cantidad ingente de figurantes, los de mayor jerarquía en las gradas superiores y los más cercanos a, digamos, a la naturaleza humana, las alegorías más cercanas a la naturaleza humana en las gradas inferiores. De manera que arriba tenemos ángeles, tenemos profetas, tenemos reyes, tenemos apóstoles, y en las gradas más bajas, más cercanas a la naturaleza humana, tenemos las alegorías de los vicios y de las virtudes. Por encima de toda esta gran estructura, un castillo o andamio ocupado por Dios Padre. Y en este entorno celeste, un niño iba a aparecer coronando a otro, como si estuvieran representando, y esto lo dice tal cual la fuente escrita, la coronación de María. La fórmula religiosa de la coronación mariana fue un tema de gran éxito en el arte gótico, tanto en portadas monumentales como en pintura o en miniatura, donde además este tema de la coronación venía rodeado de esas imágenes jerarquizadas del paraíso o del cielo, con sus gradas y sus ruedas, en ese caso concéntricas de ángeles. Efectivamente, aunque la iconografía de la época suele representar los órdenes angélicos, ya lo vemos aquí, aquí por ejemplo, o aquí también, suele representar los órdenes angélicos como distribuidas en una serie de ruedas concéntricas que rodean a Dios Padre. Podemos pensar en las representaciones de Frangélico, de Jean Fouquet, etc. Pues para Francesc Masip, en esta ocasión, esas 3 ruedas que aparecen en la crónica del banquete de coronación, esas 3 ruedas serían superpuestas las 3 encajadas en un eje vertical, de manera que un mecanismo interior permitiese que cada una girase en sentido contrario al anterior. ¿Dónde se ve esto? Pues efectivamente tenemos muchos grabados y dibujos posteriores de artefactos similares, pero ya de cronología moderna, como por ejemplo los montajes valencianos para la Virgen de la Concepción, y lo que están viendo en pantalla, que son las varas de la Asunta, es decir, las varas procesionales que se sacan con ocasión de la festividad o del misterio de la Asunción, y la que están viendo en pantalla es precisamente la de Mesina. Son 3 ruedas, básicamente 3 ruedas, que representan respectivamente los cielos sidereo, cristalino y empíreo. Bien, uno de los elementos más interesantes de la coronación de Fernando de Antequera es cómo se desencadena la dramaturgia del banquete. Fernando entra en el patio engalanado que se ha preparado para el banquete y se sienta en la mesa para iniciar la comida. Cuando entra, su ingreso es saludado sonoramente
con el canto del Te Deum Laudamus, es decir, una loa a Dios que acompaña a los triunfos militares y a otros grandes acontecimientos que expresan siempre la idea de victoria. Al canto del Te Deum Laudamus siguen pues otros cantos de loor referentes directamente al propio protagonista, al que se presenta como el elegido por la providencia para regir el destino del reino. Al mismo tiempo que irrumpe el sonido, la maquinaria escénica, las tres ruedas que giran en distintos sentidos, se ponen en marcha. Es Dios mismo, el que está en el andamio superior, el que activa el mundo. Y aquí se produce una interesante analogía. La presencia, si Dios es el motor del mundo, el que pone en marcha el mundo, la presencia del rey pone en marcha el desarrollo del banquete y, por extensión, pone en marcha el desarrollo del reinado a partir de ese mismo momento. Eso es el mensaje que se pretende traducir visualmente. Aunque lo habitual es que en las representaciones iconográficas medievales, desde miniaturas a tapices, sean los ángeles los que accionan la máquina celeste, a veces pues, mediante palancas, ruedas dentadas, etc. En el banquete, esta acción se asigna al figurante que representa al mismísimo Dios Padre, que está en lo alto del decorado. ¿Por qué? Pues para apuntalar más eficazmente la analogía entre Dios como motor del cosmos y rey como motor del reino, cuyo poder está delegado directamente de Dios. Bien. A mí me gustaría comparar esta idea con el tapiz de los astrolabios de Toledo, porque aquí, aunque Dios Padre no acciona directamente las ruedas de la maquinaria celeste, sino son pues, los ángeles y Atlas la sostienen, ¿no? Aunque esto no es así, el gesto de Dios, pero sobre todo la leyenda en gótica que aparece al lado, sí que traducen esa idea, ¿no? Al lado de Dios Padre hay una leyenda en gótica que dice potentia primi motores. Bien, una vez que el rey hubo recibido el aguamanos, entró en el espacio el primer Banjaro Vianda. Y aquí, bueno, hasta los alimentos tienen esa función de traducir mensajes, ¿no? Porque aquí en este servicio venían los pavones con las colas alzadas, cubiertos todos sus cuerpos con hojas de oro y luciendo en los cuellos erguidos estolas con divisas y las armas de la corona de Aragón. Es decir, todo lo que se ponía en la mesa también reforzaba aquellos mensajes de legitimación del poder. Mientras el rey y los invitados degustaban los platos de este servicio, se representó un primer entremés que se conoce como el entremés del cisma. Ahora veremos por qué. Claro, Dios Padre mueve los cielos, porque en cada entremés se tiene que producir ese arranque, ¿no? Digamos, de la dramaturgia. Dios Padre mueve los cielos y un ángel baja de nuevo en una nube y lleva una espada desnuda en la diestra. En su vuelo aterriza un poco más o menos que enfrente del rey y canta en lengua vernácula dirigiéndose personalmente al rey en limosín, es decir, tras los cantos en latín, los cantos religiosos en latín, la interpelación al rey se lleva a cabo en lemosín o limosín. El mensaje implícito en las coplas que canta este ángel a Fernando es el que ha dado pie a denominar este primer espectáculo entremés del cisma. El ángel le interpelaba directamente como paladín de la cristiandad y le conminaba a restituir a Benedicto, al Papa Luna, en la tierra romana. Se trataba de hacer un gesto público de reconocimiento y de gratitud al Papa Luna por su papel a la hora de apoyar la elección del infante Trastámara como rey de Aragón en el compromiso de Caspe. De manera que restituyendo al Papa Luna en el trono de San Pedro del Vaticano, se cerraba el cisma que había dividido la Iglesia. Claro, luego de esto, Fernando, como ya saben ustedes, hizo caso omiso. Una vez hecha esta primera interpelación, el ángel regresa en su nube al cielo y los ángeles músicos del paraíso tañen sus instrumentos. A continuación se desarrolla una lucha musical entre las virtudes y los vicios que estaban ocupando las gradas inferiores de ese paraíso. La idea
de un combate entre virtudes y vicios estaba inspirada en un antiguo poema de mediados del siglo IV después de Cristo, un poema moralizante de Prudencio titulado Psicomaque, que fue muy influyente en la plástica medieval. Y allí se personifican los impulsos a la bondad y la maldad que se disputan en el alma humana. Claro, en este contexto hay una doble lectura, en el contexto del banquete real hay una doble lectura. Aquí la lucha entre las virtudes y los vicios no está expresando solamente los vicios que debe combatir el monarca y las virtudes que debe desarrollar a lo largo de su reinado, sino que de otra manera más amplia y en un sentido político está elaborando o desarrollando la dicotomía entre el buen y el mal gobierno, ¿no? Que es muy frecuente que se mezcle con el tema de las virtudes. Aquí estamos viendo, por ejemplo, las pinturas del Palazzo del Comune di Siena, ¿no? Donde esa idea se desarrolla de esta manera. En esta ocasión, el combate entre virtudes y vicios en este entremés del cisma no se desarrolló en un sentido físico, sino que se desarrolló como un bonito combate musical de coplas y respuestas. Primero cantaban los vicios y después respondían con otras coplas opuestas, defendiéndose las correspondientes virtudes. Cuando terminó este lance musical, con un nuevo canto del ángel, se removieron de nuevo los cielos y bajó otra nube con un figurante disfrazado de muerte, fea, llena de calaveras, culebras, galápagos, que llamaba a unos y a otros, sembraba un poco el terror y bueno, digamos que rompió la solemnidad del combate musical. Fue entonces cuando entró el mayordomo con el segundo manjar. El segundo servicio, o vianda, se amenizó con un entremés conocido como el entremés de la jarra de Santa María, que es extraordinariamente complejo. Como vamos a ver a continuación, las viandas que se sirvieron en la mesa relacionadas con este segundo entremés no eran del todo ajenas al desarrollo de este espectáculo. En este segundo servicio, los textos hacen un poquito más de hincapié en la comida, porque se dice que se sirven aquí platos de capones, de pasteles dorados, pasteles de diversas aves vivas y otros muchos manjares. Luego, quiero decir que vamos a aumentar en golpes de efecto. La expectativa de estas nuevas viandas, de hecho, venía precedida de otro golpe de efecto, porque de pronto irrumpieron en la sala un grupo de juglares y tras estos un grifo echando fuego por la boca. Estos elementos dinámicos de gran impacto lo que hacían era camuflar la entrada de la gran maquinaria teatral del gran entremés de este segundo espectáculo, que en este caso no era una gran roca sin más, sino una roca a manera de castillo sobre ruedas. Encima de esta roca castillo, digámoslo así, coronando la cima, aparecía una gran jarra giratoria que llevaba azucenas o lirios blancos, es el símbolo mariano por excelencia, que alude a la triple virginidad de María, a su pureza, y que la asociamos verdaderamente con la iconografía de la Anunciación, que es donde más se repite este emblema mariano. En paralelo al plano gastronómico, la complejidad simbólica y dramatúrgica del banquete también fue increciendo. Si en la coronación de Martín el Humano la leoparda sobre la roca era un elemento tomado directamente del sello secreto del monarca, en esta ocasión el entremés reunía los dos elementos que componían la divisa personal de Fernando I. 10 años antes de su coronación, la coronación es de 1414 y el acontecimiento del que voy a hablar es 1403, 10 años antes de su coronación, casi 11, siendo todavía un infante, Fernando restituyó la antigua orden de la jarra de las Azucenas que había sido fundada en el siglo XI, imponiendo sus collares a sus hijos en Medina del Campo. Pero es que además en este momento digamos, a la imagen de la orden, que era simplemente la jarra de las azucenas, le añade el grifo. Y estos dos elementos están presentes precisamente en este segundo entremés de la jarra de Santa María, ¿no? Bien. Así pues, en este segundo entremés se aprecia un pronunciado acento de la cultura caballeresca, porque la jarra o emblema mariano estaba a su vez rodeada en la cima de 6 doncellas cantoras,
también vírgenes, claro, por supuesto, y junto a ella había un águila dorada y coronada. Colgando de su cuello había también un collar con la susodicha orden militar de la jarra y el grifo con la divisa personal del propio Fernando. Bien, en este momento se sirven los pasteles dorados y se abren algunos de ellos y de su interior salen un montón de pájaros pues inundando, salen volando por toda la sala. Al igual que en el primer entremés y con el vuelo de las aves, de nuevo se accionaría la nube o máquina volante, pero en lugar de un ángel común, en este momento, llegaría desde el cielo hasta la posición que estaba justo enfrente del rey, el mismísimo arcángel Gabriel, es decir, el heraldo por excelencia, el mensajero por excelencia y el protagonista del episodio mariano de la Anunciación. Y este Gabriel le entregaría al rey una jarra de azucenas, la jarra de azucenas, el emblema mariano, como presente que le había enviado la propia Virgen María porque siempre lo trujese en su conquista, es decir, para que siempre lo llevase consigo en sus progresivas aventuras al frente del reino. En este punto, Gabriel volvía a recordar al monarca su deber para con el Papa Benedicto, habiéndolo por verdadero Papa. Ya vimos que esto, por mucho insistir, no tuvo demasiado efecto en Fernando I. Después del Parlamento angélico, el grifo dorado reclamó de nuevo la atención de los comensales. El monstruo híbrido se abalanzó acompañado de un pequeño ejército de moros contra el castillo que estaba coronado por la jarra, el águila dorada y las doncellas. El águila en ese momento desciende desde lo alto del castillo y antes de combatir a los asaltantes hace una reverencia ante la mesa del rey. Después se pone a combatir a los moros, pero se abstiene de combatir contra el grifo. Al mismo tiempo, las doncellas también han bajado de la roca castillo y están combatiendo con los propios moros en una especie de repetición de la psicomaquia del primer entremés, pero que ya no es música, sino que es física, es una lucha física. Ellas representarían a las virtudes y las doncellas a las virtudes y los moros a los vicios. Bien, cuando esto está alcanzando el clímax de ruido, de alboroto y demás, de la jarra que sigue estando en la cima de la roca castillo, se abre la jarra y aparece un niño vestido con las armas de Aragón, espada desnuda en la mano diestra, y baja a combatir al grifo y a los moros, a los asaltantes. Estos caen absolutamente fulminados y tanto el rey como los invitados en el transcurso de este follón terminan de comer todo lo que queda durante la mesa. Simbología. Bueno, es obvio que el niño rey con las armas reales de Aragón era el alter ego, digamos, del propio Fernando de Antequera, que había sido escogido por la mismísima Virgen María para llevar la corona. Es decir, aquí vemos la influencia de la cultura caballeresca. Y aunque el grifo encabeza la orden de sarracenos, no se le puede presentar como una figura verdaderamente negativa porque forma parte de la divisa del rey. Por eso no es combatido por el águila, sino por el propio rey. ¿Cuál tendría o qué sentido tendría este? Pues bueno, Masip tiene una vez más una interpretación muy interesante que dice que el grifo representa la temeridad y la codicia, es decir, los vicios que el propio rey de Aragón debe vencer por sí mismo, de la misma manera que venció a los infieles en la toma de Antequera de 1410, que aquí se recuerda con los asaltantes moros. Bien, lo que están viendo en pantalla es una de esas águilas, porque igual que hay muchos dragones procesionales en las fiestas populares, también hay águilas o áligas, como se dice en las fuentes catalanas, áligas procesionales que participan en los festejos populares, no ya bajo medievales, sino también modernos y hasta, en algunos casos, hasta el siglo XIX. Esta es el águila dorada de Solsona, por ejemplo, o esta es la de la áliga
de Santa María del Mar, la Catedral de Santa María del Mar de Barcelona. Y la imagen que están viendo a la izquierda es una imagen británica de Arcángel Gabriel, perdón, del Arcángel San Miguel, con indumentaria real, con manto real de armiño y con una espada en la mano diestra, que nos recuerda un poco la caracterización que podían tener este niño rey triunfante en los entremeses reales de la corona de Aragón. Bien, como ya hemos visto a lo largo de, porque termino ya, como ya hemos visto a lo largo de los comentarios anteriores, en la coronación de Fernando de Antequera se repiten elementos del banquete de la coronación de Martín el Humano. Pues porque eran eficaces y porque, bueno, pues hay digamos, una continuidad con aquel primer programa que probablemente habría servido para unos entremeses que no se celebraron con la ocasión de la coronación de Juan el Cazador, que fueron en parte reutilizados en la coronación de Martín I, que habrían sido ideados en parte o diseñados en parte por el pintor Lluís Borrassà y que probablemente en algunos aspectos se recuperaron en la coronación de Martín el Humano, pero de una manera mucho más compleja y con un programa mucho más complejo y discutido en cuanto a su autoría. Bueno, simplemente para que lo vean en pantalla, en los dos casos hemos tenido una ficción, una escenografía de un paraíso de gradas. En ambos hemos tenido, para marcar como mensajeros, ¿no? Como traductores de los mensajes simbólicos a un ángel que descendía en una nube. En ambos hemos visto también esta especie de adaptación de la maquinaria militar a estructuras rodantes, como en forma de roca o en forma de roca castillo, la irrupción de los animales vivos en la sala, que recuerda a otras crónicas, pues como las del festín del faisán en Francia. Luego la utilización efectivamente de divisas personales o de sellos secretos, en un caso la leona parda, en otro caso el grifo y la jarra. Esa expresión de la lucha entre el bien y el mal, pues con hombres armados contra salvajes, defensores, o doncellas y águila contra moros, y luego el papel protagonista de la monarquía triunfante, con la aparición en ambos casos como cenit del entremés del niño rey victorioso que vence todo, ¿no? Y que gobierna, toma las manos de la monarquía. En estos entremeses, el ideal religioso, por lo tanto, se funde con el caballeresco, especialmente en los fastos de la coronación de Fernando, ¿no? Con el paso del tiempo, estos efímeras del banquete se irán haciendo menos dinámicos, menos teatrales, más estáticos, porque la clave, sobre todo ya en el 17, finales del 16 y del siglo XVII, será simplemente la contemplación de adornos de sala que componen historias mudas, no escenificadas. Sin embargo, estos entremeses medievales que hemos visto aquí, que están marcados por una acción trepidante, por nubes descendentes y por la multiplicación de figurantes que hacen un montón de cosas, todos estos elementos que en parte se habían tomado de los festejos populares volverán a las festividades religiosas o callejeras que tienen lugar en el espacio público, abiertas a un pueblo que hay que conmover y que persuadir. Y hasta aquí mi interpretación de los entremeses en los banquetes de coronación bajo medievales en Aragón. Muchas gracias.